Bueno, seguimos compartiendo la mañana con más amigos que nos acompañan para tratar de entender e interpretar un poco las medidas que se van conociendo. En este caso damos ya la bienvenida a Luis Seco, economista. Luis, un placer, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Luis. Teniendo en cuenta lo que se sabe hasta el momento y también la experiencia reciente, ¿qué se puede esperar, Luis, de estas nuevas iniciativas que tienen que ver con la exportación, con la importación, también con el dólar ahorro? De vuelta, esto va a generar, como ya pasó en el pasado reciente, más inflación a mediano plazo y también más presión indirectamente sobre el dólar blue, ¿o va a ser distinto? Mira, el gobierno se ha aferrado a su mantra de no vamos a devaluar, lo viene repitiendo casi desde 2021 a la fecha, fines de 2021 para acá. Y intenta ahora, esta devaluación fiscal, aumentando el tipo de cambio, efectivo que paga un importador y aumentando el tipo de cambio efectivo que recibe algunos exportadores. Evidentemente, me parece que no va a ser suficiente para lograr el objetivo. Si vos mirás la publicación en el boletín oficial, lo que dice insiste con la idea de que esto significará un aumento de las exportaciones y que permitiría aliviar la situación de restricción de divisas que sufren las importaciones. Me parece que se va a quedar a mitad de camino, como todas estas medidas que intentan evitar lo inevitable, ¿no? Obvio que el gobierno y el fondo eran contestes de que devaluar en una situación de baja credibilidad de un gobierno que se está yendo puede generar una situación el inicio, el arranque de una fase final de aceleración de la crisis, y eso es lo que están tratando de evitar. Pero me parece que no va a ser suficiente para que se supere la restricción de divisas y que el dólar siga siendo, evite, seguir siendo la mercadería más escasa de la economía argentina, ¿no? Y eso me parece que va a seguir trabando las expectativas, porque hay un punto central, que si vos esperás que en el futuro el dólar valga más caro, lo más probable es que surjan presiones para que valga más caro hoy, y no me parece que esta medida resuelva el problema. Luis, esta iniciativa se queda a mitad de camino, bien también lo decías en el medio de tu alocución, una devaluación como tal, formal y sin un plan macro, va a generar más temprano que tarde más inflación, si no una hiper. Entonces, ¿cuál podría ser hoy una alternativa si no fuera esta? ¿Qué herramienta tiene hoy el gobierno o quien asuma para hacer algo distinto y no torcer las demás variables de la economía todavía más? Mira, es muy compleja la situación en términos de que estamos en un periodo electoral con la complejidad adicional de que el ministro de Economía es candidato a presidente, ¿no? Y enfrenta este dilema de decir, si no hago lo que hay que hacer, perdón, empiezo por el primer punto. Si hago lo que hay que hacer, no gano las elecciones porque tengo que hacer una restricción fiscal y monetaria enorme y tengo que corregir los precios relativos hoy, entre ellos el del tipo de cambio y las tarifas, aún más de lo que lo ha hecho. Eh, o bien no hago nada, y si después tengo la chance de ser presidente, me tengo que lidiar con una situación insostenible. Entonces, frente a ese dilema, parece haber elegido la primera opción, decir, bueno, veo qué pasa, si llego a ser presidente me banco la que me dejé, y si no, se la dejo al próximo y maximizo mientras tanto las chances de ser presidente. Y me parece que puede hacer de distinto y tal vez poder encarar una solución un poco más terminal al problema fiscal. En Argentina el problema de la inflación es fiscal. Yo creo haberte lo comentado hace algún tiempo. En general, uno se queda con la idea esta más monetarista, de que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario, frase de un ex premio Nobel, de un premio Nobel que se llamaba Milton Friedman. Pero hubo otro premio Nobel que dijo algo parecido, pero dice que la inflación del tipo que tiene Argentina, persistente y es crónica, estable en el tiempo, es en todo momento y en todo lugar un fenómeno de origen fiscal, donde el Banco Central es el cómplice monetario, digamos. Entonces, acá el problema es fiscal. Y ahora, atender lo fiscal en un año electoral es muy difícil. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer,
Eso habría significado tal vez hacer un programa consistente, discusión con la oposición, tratar de crear las condiciones para que quien asuma, sea el ministro o sea alguien de la oposición, tenga la chance de poder lidiar con la macro, digamos, desequilibrada que hoy tiene la Argentina. Eso no se optó, muy difícil en Argentina, casi un imposible, y entonces los parches tras parches van a seguir existiendo y todavía falta mucho, así que no creo que este sea el último. Luis, ¿es un mito o es realidad que cualquier programa de estos de incremento exportador, dólar soja, dólar agro para economías regionales, termina luego vía emisión monetaria para sustentarlo, dando más inflación? Mira, la expansión del pasivo del Banco Central está asegurada, y yo te diría no solo por el dólar diferencial. La diferencia es que la pérdida del Banco Central va a ser un poco menor. Antes era todo pérdida, ¿no? Porque compraba caro la soja y después vendían los dólares baratos a los importadores. Ahora esa brecha se achica porque va a comprar eh, el dólar un poco más caro, pero lo va a vender un poco más caro también a los importadores, con el fisco llevándose parte de la diferencia. Antes tenían que poner toda la diferencia negativa, ahora va a poner una diferencia negativa un poco más chica, eh, pero la va a poner igual, pero va a estar recaudando vía el impuesto país que ahora recae sobre prácticamente todos los bienes que se comercian con el exterior. En consecuencia, la expansión fiscal pura y llana, producto de estos tipos de cambios diferenciales, no va a ser tan grande como antes. Pero la gran pregunta sigue siendo y está relacionada con mi respuesta anterior. ¿Qué pasa con el fisco? Si vos mirás lo que pasó en los últimos meses, el financiamiento del Banco Central al Tesoro volvió a explotar, ¿no? Y eso es producto de un déficit fiscal, yo no quiero usar la palabra incontrolable, pero sí en niveles pocas veces vistos. Imagínate que se agotó eh, buena parte de todo el presupuesto que había, todo el déficit presupuestado. En el primer semestre del año se consumieron más de 2 tercios, cuando en general en el primer semestre no se consume ni un tercio del total del déficit del año, porque la parte deficitaria es siempre el segundo semestre. Imagínate ahora en un año electoral eso se agrava. Y entonces no sé si el fondo, yo creo que el fondo firma cosas a sabiendas que Argentina no la va a cumplir. Y ese es el problema, y el gran problema sigue siendo fiscal, y las consecuencias del agujero fiscal sobre el balance del Banco Central no se evitan con estos dólares diferenciales, ni me parece que se van a evitar en un contexto preelectoral con un ministro candidato donde uno de los ejes de la disidencia con el fondo fue lo fiscal. ¿Qué se terminará firmando? No lo sabemos todavía, ¿no? Porque no está Claro. el acuerdo conocido, pero está claro que si se llegó a un acuerdo es porque se comprometieron a algún número, y no creo que vaya a ser cumplible, ¿no? Luis Seco, economista, un placer, gracias por haber estado. No, Muy un placer atento.